Muy buenas noches para todos. Muchas gracias por su asistencia a esta segunda webconferencia del curso Finanzas Corporativas de la Maestría en Gestión Financiera. Esta noche vamos a ver árboles de decisión e indicadores de evaluación financiera de proyectos. También vamos a ver la guía de actividades y vamos a iniciar utilizando la plantilla de análisis de inversiones de largo plazo. Okay, entonces yo he preparado unas diapositivas, se las voy a compartir y también voy a abrir la guía de actividades para que veamos los puntos a desarrollar. Okay, del paso 3. Bueno, entonces, por favor me confirman cuando observen mi pantalla. ¿Sí la están observando todas? ¿Todos? Sí, señor. Ok, perfecto. Muchas gracias, Diego. Bueno, podemos observar allí, esta es la guía de actividades del paso número 3. Esta actividad empezó el 28 de marzo, ¿sí? Bueno, el lunes y va hasta el 20 de abril. Los recursos van a utilizar Excel financiero, o sea, el Excel y el Risk Simulator. Dice allí, suponga que la empresa, esta es una actividad de tipo colaborativo, ¿ok? He subrayado lo que voy a leer. Supongan que la empresa objeto de análisis, o sea, Corbatul, plantea realizar una inversión que implica destinar recursos equivalentes al 35% adicional en activo fijo, con la finalidad de realizar la renovación de una máquina para la fabricación de corbatas, que actualmente se encuentra en funcionamiento. Continuó. Para realizar esta renovación de la maquinaria, tendría que vender la máquina antigua que se adquirió hace 3 años y que representa un 45% de la inversión actual en activo fijo. Esta máquina tiene una vida útil de 6 años y su valor de rescate es del 30% del costo de adquisición. Dada la nueva tecnología incorporada en la maquinaria, se espera va a tener un efecto positivo sobre la capacidad de producción, lo cual permitirá incrementar los ingresos a una tasa del 20% durante los siguientes 5 años. Adicionalmente, se espera un ahorro anual de 40% por concepto de mano de obra. No obstante, en ese incremento, en el nivel de producción, se hace necesario un consumo del 30% de materia prima adicional para la fabricación de las corbatas. La vida útil estimada para esta máquina es de 5 años, esperando obtener un 20% al final, ¿sí? Como valor de rescate. El método de depreciación aplicable para la evaluación en libros de la nueva máquina, ojo, hay 2 máquinas, una que se vende y una que se compra. La que se vende, ¿cierto? O sea, la que teníamos y que íbamos a vender, que tenía 3 años de uso y tiene una vida útil de 6 años, ¿sí? Se deprecia en línea recta, ¿sí? O sea que cada año el mismo valor pues se incluye en el gasto de depreciación. En cambio, la máquina nueva se utiliza la depreciación acelerada, ¿ok? Con un mayor importe durante los primeros años de vida del activo, disminuyendo en los años subsiguientes. No se preocupen, no tienen que buscar la fórmula de cálculo porque ya para eso está la plantilla, ¿sí? La plantilla pues ahí tiene esos cálculos, se facilita mucho a ustedes esa labor, pero el análisis iba de parte de ustedes. Bueno, continúo. La tasa de impuestos considerada para la evaluación de esta decisión de inversión es del 30% anual. Adicionalmente, deben tenerse en cuenta unos costos de mantenimiento anual de la maquinaria con un importe del 10% del costo de adquisición. ¿Ok? Entonces, repito, costo de mantenimiento anual de la maquinaria, 10% del costo de adquisición. Punto número 1. El objetivo es evaluar si es conveniente el reemplazo de la maquinaria, utilizando los diferentes criterios de análisis de proyectos de inversión. Como apoyo encontrará el anexo 1, ¿sí? Que se llama plantilla, paso 3, análisis de inversiones de largo plazo. Aquí yo lo tengo, ¿sí? Es esta plantilla, ¿sí? Esta es la hoja pues de inicial, ¿sí? Donde muestra allí, donde señala que este corresponde al anexo 1, plantilla, paso 3, análisis de inversiones de largo plazo. Aquí tenemos ¿qué? Aquí tenemos los estados financieros, ¿ok? Entonces, en el caso de ustedes, me van a colocar, bueno, Luis Fernando, entonces me va a colocar aquí que es de Smart One y Girleni y, perdón, Luis Fernando y Diego están en el mismo grupo, ¿cierto? Me equivoco. Sí, profe, lo mismo.
Ok, bueno, entonces Luis Fernando y Diego colocan aquí Smart One, donde dice estados financieros empresa, ¿sí? Yo tengo Prismacolor porque, pues obviamente esto es un ejemplo. Y Giroleni sí coloca Spain 10, ¿ok? ¿Qué he colocado aquí? Pues la información que me da Corbatul. Miren cómo tienen que hacer ustedes. Estos son los estados financieros, ¿sí? De que les arrojó Corbatul. Exactamente estos nombres de cuentas son los que yo tomé de Corbatul, ¿sí? Y ustedes van a sacar entonces aquí, bueno, yo tomé los 4 años, pero pues realmente ustedes van a necesitar solamente los dos últimos, 2021 y 2022, ¿ok? Vamos a esconder estos dos para que no se confundan, ¿sí? Entonces, ustedes simplemente colocan aquí los datos, ¿sí? Ojo, yo sé que a todos les dio pérdida, ¿sí? Bueno, Irleni, creo que en el año 2022 a ustedes no les dio pérdida, ¿no? Como que les dio utilidad, ¿o me equivoco? En Spain 10. Bueno, Irleni ahorita seguro se conectará. Miren lo siguiente, necesitamos que los resultados den positivo, porque es que los análisis que vamos a hacer son, ¿sí? O sea, tienen más coherencia si partimos del hecho que los resultados son positivos, ¿ok? Entonces, ¿qué hice yo? Ojo, porque estos datos yo los tomé, no voy a decir de cuál de los grupos, pero lo tomé en uno de los grupos, ¿sí? ¿Y qué fue lo que hice? Para que esto me diera positivo, ¿sí? Porque no es solamente cambiar el positivo, ¿no? No es solamente cambiar de signo el resultado neto, sino aquí yo, por ejemplo, lo que hice fue que el valor 364, espera un momento, es que estoy aquí del estado de resultados. Perdón, aquí, estando aquí, ¿cierto? Bueno, vamos a esconder estos dos. Estando aquí, este beneficio neto, ojo, este beneficio neto, pues yo sí simplemente le cambié el signo, ¿sí? Le cambié el signo. Déjenme ver si dice algún cambio que no me acuerdo. Sí. Préstamo a largo plazo, tomé el valor que él tenía inicialmente y le resté lo que está en B25, que es el beneficio neto, y le multipliqué por 2, ¿sí? O mejor dicho, para no confundirnos, simplemente ustedes cuádrenlo, ¿sí? Para que obviamente el total de activos sea igual al total patrimonio, ¿sí? Lo hacen primero aquí en el balance, ¿sí? Y luego aquí seguramente van a tener que hacer algunos cambiecitos. Por ejemplo, yo lo hice aquí en ingresos financieros, ¿sí? Y en gastos financieros, ¿cierto? ¿Para qué? Para que este valor del resultado neto, ¿sí? Pues coincida también con el beneficio neto que está aquí en el balance, ¿sí? Ustedes se encargan de eso pues sí toma un poquito de tiempo, pero lo más importante es que estos resultados den positivo, ¿sí? Queremos que estos resultados den positivo porque pues obviamente nos va a permitir unos resultados coherentes y poder interpretarlos mejor, ¿ok? Entonces, luego vamos a la plantilla, aquí la plantilla, pasamos los valores, este sería el año 2021, ¿cierto? Y este sería 2022. Miren que no tiene ningún tipo de bloqueo, entonces ustedes ahí pueden colocar los años sin ningún problema, ¿sí? El profe Joan pues lo dejó ahí abierto, ¿sí? Ustedes colocan ahí los años, están aquí también. ¿Sí? Y listo. Obviamente, como en el anterior estado financiero está cuadrado, pues aquí también va a estar cuadrado, ¿cierto? Ahí lo pueden observar. ¿Van a tener que colocar una que otra fila adicional? Sí, se van a dar cuenta. Bueno, ya entonces teniendo estos valores, estos resultados de la cuenta de resultados y el balance, pasamos a los supuestos, ¿sí? Entonces aquí sí utilizamos la información de que hice el ejercicio. Voy a poner esto un poquito más grande. Recuerden que el ejercicio dice que la inversión que se va a hacer en la máquina que fabrica corbatas es del 35%, ¿sí? Entonces uno le pone aquí 35, él ya tiene aquí en la barra de fórmulas, el profe pues Joan ya le dejó ahí señalado o digamos referenciado que tome el valor de C4, que en este caso es 35%, y lo multiplique por C26. Y si vemos aquí C26 es activo fijo neto.
¿Okay? O sea, ¿sí? ¿Todo claro hasta ahí? ¿Los oigo? Sí, profe. Ok, perfecto. Profe, qué pena, una Dígame. consulta. Con respecto a al primer documento Excel que usted presentó, ¿ese se Sí. descarga de la plataforma? No, lamentablemente todo lo que entrega la plataforma son imágenes. Entonces, tienen dos opciones. O lo hacen a mano, como hice yo, o si no, a eso existe una aplicación, creo que es en el mismo celular. Ustedes llegan y le toman una foto a la imagen esa del estado financiero y él automáticamente se lo pone con números en Excel, ¿sí? Pero ahí tiene unos errorcitos, entonces ustedes luego se lo corrigen. Si quieren, yo ahorita después les paso un video de YouTube, o si quieren, pues lo pasan a mano. Yo, por ejemplo, lo pasé a mano. ¿Sí? Ustedes quieran. Ok, ese es de los resultados que dieron en las empresas con respecto a la presupuestación, todo el proceso que se Correcto. realizó. Correcto. Ok. Ustedes tienen del 2019 al 2022, pero Ajá, como aquí solo necesitamos los dos últimos, pues ustedes toman 2021 y 2022, ¿ok? comprendo. ¿Okay? Ah, y recuerde, Guileni, los resultados, por favor, me los pone positivos, ¿sí? Yo sé que creo que, bueno, no estoy seguro si Spain 10 en el último periodo le dio pérdida o no, pero en todo No, caso, ¿no? dio ganancias. Bueno, entonces solamente modificar el del 2021 para que ambos resultados, resultado neto o utilidad neta, dé positivo, ¿ok? Ok. Y lo mismo en el balance, ¿no? Porque sí, no queremos que eso pues nos distorsione la interpretación de los resultados para esta actividad paso número 3, ¿ok? Listo. Bueno, entonces continuamos. Ya colocamos en todos los datos acá, estados financieros, vamos a supuestos. Luego aquí dice el mismo ejercicio, la venta de la máquina, ¿sí?, actual es por el 45%, o sea, el valor de rescate es del 45%. Aquí lo tenemos. Miren. Aquí. La máquina antigua, ¿sí?, o la actual, se adquirió hace 3 años y representa un 45% de la inversión actual, ¿sí? Entonces, por eso, aquí en la plantilla, pues el profe Joan, tan pronto usted le pone en 45, él dice, ah, bueno, va a multiplicar 45% por el valor del activo fijo neto, ¿sí? Activo fijo neto, ¿cierto? No activo fijo bruto, sino activo fijo neto, ¿sí? Y entonces ahí le va a aparecer el valor, ¿sí?, equivalente al 45% de los activos fijos. Obviamente son diferentes para cada grupo, ¿no? Bueno, luego nos pide, esto es cuanto a efecto en los flujos de inversión. Ahora veamos el efecto en la estructura de costos, ¿sí? Aquí también lo que vamos a colocar son puros porcentajes, él automáticamente saca los valores en términos monetarios, ¿sí? Entonces nos dice, ¿cuál es el incremento esperado en los ingresos? 20%. ¿Dónde lo dice? Aquí lo dice, mire. Lo cual permitirá incrementar los ingresos a una tasa del 20% durante los siguientes 5 años, ¿sí? Entonces, nada, colocan ahí 20%. Luego dice costes de fabricación, 100%, bueno, ese ya viene, creo que el 100% ya viene. Entonces, colocan ¿qué? Este 35%, que aquí lo dicen, miren, aquí está, 35%, a ver, aquí está. Implica destinar recursos equivalentes al 35% adicional en activo fijo, ¿sí? O esperen un momento. Materia prima directa, ¿sí? Esperen un momento. Ah, no, ¿saben qué? Ese 35% ya viene ahí. Ese 35% ya viene ahí, entonces no lo tienen que agregar. El que sí tiene que agregar es el de mano de obra directa, que es el de 40%, que aquí lo dice, ¿sí? Dice, adicionalmente se espera un ahorro anual de 40% por concepto de mano de obra. Ese sí lo colocan, ¿sí? 40%. Costos indirectos de fabricación, 15%. Ese creo que no lo dice. Ese ya viene, ese 15% ya viene. Luego, ahorro de mano de obra, 40, 30, ¿sí? 10. Me han dicho, esos porcentajes están allí. Y los impuestos son del 30%, ¿sí? Entonces, tan pronto terminan de colocar, de asegurar que están todos los porcentajes allí, pues él automáticamente lo convierte en valores, ¿sí?
y pueden ustedes verificar de dónde es que provienen, ¿cierto? Casi todo viene de activo fijo neto, ¿cierto? Bueno, ya cuando tengan eso, entonces venimos a proyecto base. Voy a poner esto un poquito más grande. Proyecto base. Aquí en proyecto base, ¿sí? Él automáticamente les va a mostrar, porque él llama en supuestos de 5, ¿cierto? Lo que es el costo de adquisición de la máquina, ¿sí? Que lo vemos que es de aquí de la hoja supuestos, el D5, o sea, ¿cierto? Venta máquina actual, ¿sí? Eso corresponde al costo de adquisición de la máquina. Ustedes sí le tienen que colocar los espacios en blanco, son los que están vacíos. Entonces ustedes colocan, ¿sí? 6 años, ahí lo dice el ejercicio. El tiempo de uso del activo, pues es la mitad, ¿no? Lleva 3 años y tiene una vida útil de 6, pues lleva la mitad. Y el valor de rescate también lo dice allí, es el 30%. Él automáticamente calcula ustedes van a ver que esta tablita, tan pronto ustedes colocan sus valores blancos, dice, año 6, valor de depreciación acumulada, tal, y lo referencia. Aquí, ya, listo. Bueno, este 153 no es del año 6, ¿no? Es del tercer año, ¿sí? 653, 861. ¿Sí? Depreciación acumulada hasta el momento, porque acuérdense que es que lleva 3 años, ¿sí? Por eso es que referenciamos o él calcula el valor del tercer año, ¿sí? Porque le quedan otros 3 años, ¿no? Pero pues el sistema automáticamente va a hacer el cálculo para el total de los años que se va a depreciar, ¿cierto? Lo que es la máquina, ¿sí? Que se va a adquirir. Perdón, qué pena, este es de la máquina antigua, qué pena. Caracterización del activo a reemplazar, o sea, la que se compró hace 3 años. La otra es la caracterización de la nueva máquina que se va a comprar, ¿sí? Él obviamente también llama este valor de supuestos de D4, que corresponde a inversión máquina que va a fabricar corbatas, ¿cierto? Que es 1.453.025. Y ustedes colocan, igual que el anterior, solamente los valores en estas dos casillas, o en estas dos celdas blancas. Donde dice vida útil, pues ustedes saben, ahí dice en el ejercicio que la nueva máquina tiene una vida útil de 5 años, ¿cierto? Aquí está. La vida útil estimada para esta máquina es de 5 años y se espera obtener un 20% al final como valor de rescate, ¿cierto? Entonces, valor de rescate, 20%. Él hace los demás cálculos, ¿está? Automáticamente. Luego entonces viene este flujo, ¿cierto? Este es un flujo de caja incremental, ¿sí? Esto él lo hace automáticamente. Miren qué chévere, ¿no? Van a ver ustedes entonces que tan pronto colocan los valores acá, ¿sí? Él automáticamente hace estos cálculos, ¿sí? Ojo que hay un error. Hay un error del profe Joan, yo me di cuenta, pues él me dijo que sí, que había sido sin querer, que fue que se equivocó al dar clic. Miren lo siguiente, en FCI descontado, o sea, flujo de caja incremental descontado, en el primer año, ¿sí? Él por equivocación le puso que el valor del D37, o sea, el flujo de caja incremental del primer año, ¿sí? Lo va o lo descuenta, ¿cierto? Para ubicarlo en el momento cero, porque acuérdense que todo lo que sea descontado, lo que se busca es llevarlo al momento inicial o cero, ¿cierto? Entonces, él por equivocación le puso uno más la TIR, ¿cierto? Y resulta que no. Ustedes saben que digamos, el descontar, cuando yo descuento un valor, cuando estoy evaluando proyectos, utilizo como tasa de interés es el costo oportunidad, o en este caso el profe lo llamó el COC, ¿sí? Que es costo de oportunidad del capital, ¿sí? Que en este caso es del 20%, ¿sí? Y lo mismo obviamente con las demás celdas. Entonces ustedes cambian la primera, ¿cierto? Aquí le ponen C41, lo ponen fijo, ¿sí? Y luego lo arrastran. Y él automáticamente hace los cambios. Profesor. Sí. Explíqueme, por favor, porque no comprendí esa partecita. Bueno, partamos de lo siguiente, Guirleni, que eso es natural, no hay ningún problema. ¿Ustedes se acuerdan los indicadores valor presente neto, TIR, CAUE y PRI o no? Tranquila, igual lo vamos a ver. Aquí sí, yo tengo unas diapositivas. ¿Sí se más acuerdan? o menos. Bueno, vamos a hacer un repaso. Entonces vamos a hacer aquí un paradito y miramos la teoría, pero eso no hay problema. Mire cómo es de sencillo. Este es algo mecánico, porque ahorita vemos la teoría. Mire, Guirleni, aquí en la barra de fórmulas, ¿sí? Dice
por defecto D37 dividido 1 más C44. ¿Sí? Cuando ustedes descargan la plantilla, eso es lo que dice. Ustedes van a cambiar ese 44 por 41. Le dan Enter. ¿Sí? Eso es aquí, ¿no? En flujo de caja incremental descontado. ¿Sí? O sea, en la fila 38 de la columna B. ¿Sí? Ese es el nombre. Pero ustedes seleccionan es la celda D38, hacen el cambio, ¿sí? A C41 y luego simplemente se colocan en la flechita inferior derecha y lo arrastran hasta el final. Y él va a hacer entonces el cambio para que todo quede descontándolo a la tasa C41, que C41 vemos aquí, corresponde a costo oportunidad capital, que es del 20%, ¿sí? Porque él está haciendo el cálculo por defecto es sobre la TIR, que eso pues, no corresponde, ¿no? No tiene lógica. Bueno, entonces, nada, ese es el único cambio que hay que hacer. Él automáticamente les calcula el valor neto actual o valor presente neto. La TIR, miren, altísima, 318%. CAUE, costo anual uniforme equivalente. Y índice de rendimiento, 12,36. ¿Sí? PRI, estos dos ustedes lo tienen que calcular. ¿Sí? No se preocupen que lo vamos a repasar acá. Bueno, entonces muchachos, ya vieron qué es lo que hay que hacer allí. Es bastante sencillo, ¿cierto? Bueno, vamos ahorita con un poquito de teoría y ahorita retomamos la guía. ¿Hasta ahí todo claro? Sí, señor. Ok, perfecto, Lenny. Bueno, entonces vamos allí, árboles de decisión e indicadores de evaluación de proyectos. Esto lo volví bastante con muchas imágenes para que fácilmente veamos cómo es de fácil esto de proyectos y árboles de decisión. Bueno, ahorita sí empezamos con, como siempre, con unas preguntitas sencillas sobre conceptos básicos. ¿Qué es una inversión? ¿Quién me ayuda leyendo qué es una inversión? Rapidito. Yo. Okay. Es la asignación de recursos en el presente con el fin de obtener unos beneficios en el futuro. Perfecto, sencillo, ¿cierto? Muchas gracias. Este lo leo yo. Segundo, ¿qué es costo oportunidad? Pues es la cantidad de un bien o servicio al que debemos de renunciar para obtener más de otro bien o servicio. Tercero, ¿quién me ayuda? Diego. ¿Qué es un proyecto? Es la asignación de recursos mediante una planificación coherente y racional para la producción de determinados bienes o servicios con el fin de satisfacer necesidades humanas previamente identificadas. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Y Luis Fernando. ¿Qué es la factibilidad? Es cuando existen las condiciones y los recursos para la ejecución de un proyecto, es decir, que es posible de realizar. Por ejemplo, extraer petróleo del subsuelo oceánico es técnicamente posible, ya que existe petróleo debajo de los océanos y existen las herramientas y equipos para hacerlo. Perfecto, muy bien, muchas gracias Luis Fernando. Bueno, ahora, ¿qué es viabilidad? Irleni, ¿qué es viabilidad? Es cuando, además de ser factible, puede ser sostenible y rentable económicamente. Es decir, su implementación y operación son recomendables desde el punto de vista organizacional, administrativo, social, técnico, económico, financiero, y por tal razón se debe ejecutar. Por ejemplo, el anterior ejemplo de extracción de petróleo del subsuelo oceánico por lo regular no es viable debido a los altísimos costos involucrados y el elevado riesgo que conlleva. Pero para unas pocas compañías con experiencia y tecnología de punta sí podría hacerlo. Perfecto, muy bien, muchas gracias. Diego. ¿Qué es tasa de descuento o costo de oportunidad del capital? Es el precio que se paga por los fondos necesarios para cubrir la inversión de un proyecto. SAPAT 2000 o el rendimiento mínimo esperado por los inversionistas. Perfecto, muchas gracias. ¿Sí? Esos son desde dos puntos de vista diferentes, pero pues obviamente es lo mismo. Séptimo, Luis Fernando. ¿Cómo se puede financiar un proyecto? A. Con recursos propios. El costo correspondería al rendimiento máximo que dejaría de obtener el inversionista por invertir en el proyecto.
B. Con pasivos. El costo correspondería a la tasa del crédito que pagaría el inversionista. C. Con una mezcla de pasivos y recursos propios. El costo correspondería a una tasa de interés promedio ponderada que involucra el costo de oportunidad del inversionista y el costo del préstamo, conocida como costo de capital. Perfecto, muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, ahora yo les voy a leer este concepto muy importante. El concepto de árbol de decisiones. ¿Okay? Los árboles de decisión son una técnica que permite modelizar, ¿sí? Hacer un modelo, ¿sí? Modelizar decisiones que contemplan varias alternativas, ¿sí? Esto se utiliza mucho en proyectos, ¿okay? Y sus consecuencias. Se basa en el uso de probabilidades y es una ampliación del criterio de valor promedio ponderado, ¿sí? Los árboles de decisión se utilizan en muchas disciplinas, pues nosotros vamos a usarlo o aplicarlo en el campo de las finanzas. Sigo. Esta técnica es un método conveniente para presentar y analizar una serie de decisiones que se deben tomar en diferentes puntos de tiempo. En un árbol de decisiones hay nodos y ramas. Las ramas, que se extienden de los nodos, indican las alternativas que pueden tomar en el caso de nodos de decisión o los diferentes resultados de un evento en el caso de los nodos de azar. En este último caso, ¿sí? O sea, los nodos de azar, cada rama tiene asociada una probabilidad de ocurrencia. Esta probabilidad es una medida de la posibilidad de que ese evento ocurra. La suma de las probabilidades de las ramas, ojo, que parten de cada nodo de evento es igual a 1. Es decir, se supone que los eventos son exhaustivos. A los nodos de decisión no se les asignan probabilidades, ya que en esos puntos el decisor tiene el control y no es un evento aleatorio sujeto al azar. ¿Okay? Aquí tenemos entonces la gráfica, ¿sí? Aquí vamos a ver los elementos del árbol de decisiones. Vemos allí entonces este puntico, ¿sí? Es un nodo, ¿sí? Y este en el que empieza también es un nodo, ¿cierto? Ahora vamos a definir unos conceptos porque este ejercicio es tomado de España. Entonces vamos a entender lo siguiente. Aquí hablan en el ejercicio sobre el feriante. Un feriante es lo mismo que un comerciante, ¿ok? Un comerciante o feriante está dudando entre dos opciones, o sea, en tomar dos opciones. O comprar una noria móvil o una noria fija. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué es una noria? Una noria es una máquina para sacar agua de un pozo o de otro lugar que consiste en dos grandes ruedas engranadas, una horizontal movida por un animal o un motor y otra que gira verticalmente. Así como hemos visto en los dibujos animados, ¿cierto? Cuando vemos el caballito, el burrito que le dando vuelta a una ruedita y eso entonces va haciendo que el agua pues suba, ¿cierto? Bueno. Y que está provista de unos recipientes, ¿sí? Cangilones que recogen y suben el agua, ¿ok? Bueno, continuamos. Cada opción tiene ventajas e inconvenientes, pero además, dependiendo de si hace sol o mal tiempo, la demanda es alta o baja. El estudio del clima en la ciudad permite estimar que la probabilidad de que la demanda sea baja es del 40%, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Tenemos una noria fija y una noria móvil, ¿sí? Una noria fija y una noria móvil. Miren lo siguiente. Dice aquí en el punto número 2, las ramas son alternativas, ¿cierto? O sea, cada una de estas ramificaciones, ¿sí? Estas flechas, en este caso color verde, son ramas, ¿sí? En este caso son dos opciones, pero hay veces que puede tener 3, 4, 5, etcétera, ¿sí? De diferentes alternativas, ¿sí? Por ejemplo, al comienzo y luego muy seguramente se van reduciendo la cantidad de ramitas a menos, ¿sí? En este caso, pues casi siempre es 1-2, ¿sí? Esto es un modelo 1-2. Entonces, a partir de este inicio, del punto número 1, pues salen dos ramitas. Luego entonces llega a este nodo, este puntico rojo, ¿cierto? Este escenario, y salen dos ramitas. Uno con una demanda alta o una probabilidad del 60%, ¿cierto? De que haya, de que la demanda sea alta, ¿sí? Del 60%, y una demanda baja o una probabilidad del 40% de que, pues de que llueva, ¿no? Ese circulito rojo, ¿sí? Que vemos allí, ¿sí? Representa un escenario, ¿ok? Bueno. Bueno, el cuadradito pues representa la decisión, ¿sí? El cuadradito verde, la forma de cuadradito representa una decisión. Y la decisión, pues va a ser, ¿me voy por noria fija o por noria móvil? ¿Ok? Bueno. ¿Hasta ahí todo claro o alguna pregunta?
profe. ¿Todo claro? Bueno, perfecto. Entonces, opciones en el árbol de decisiones. Hay otras dos decisiones a tomar, ¿sí? Primero, la noria móvil tiene como ventaja que puede desmontarse y llevarse a otra localidad, con lo que la temporada puede alargarse, ¿sí? Y dos, la noria fija tiene como ventaja que es más alta, las cabinas están cerradas y con algo de publicidad puede atraer a público de afuera, ¿sí? Incluso con mal tiempo, es decir, con demanda baja. Esas son como las ventajas de cada uno. Hay otro escenario posible, ¿cierto? Que la campaña sea exitosa o no. Por la experiencia pasada en otras ciudades, el tendero afirma que de 10 veces que hizo publicidad, en 6 ocasiones la campaña fue exitosa, ¿sí? O sea que, ¿sí? La probabilidad de éxito es del 60%. ¿Cuáles son los pasos entonces para elaborar un árbol de decisiones? Primero, dibujar el árbol. Segundo, asignar las probabilidades de ocurrencia, la inversión inicial y los flujos de caja asociados a cada alternativa. Y con eso se obtiene el valor actual neto, el VAN o valor presente neto de cada alternativa. Paso 3, pues calcular el beneficio esperado teniendo en cuenta las probabilidades de cada escenario. Paso 4, resolver las decisiones secundarias, es decir, podar el árbol. Y quinto, pues resolver la decisión principal. Entonces, miren esta imagen tan chévere de estos mismos pasos que acabamos de leer, ¿sí? Primero, dibujar el árbol, tenemos ahí esta imagencita. Segundo, asignar la probabilidad de ocurrencia, ¿sí? Inversión necesaria y flujos de caja, como leemos aquí, ¿sí? En esa esquematización que dice allí año 0, año 1, hasta el año 5. Tenemos cobros, pagos y flujos de caja. Y el cálculo del VAN, ¿sí? Tercero, calcular el beneficio esperado, ¿sí? Teniendo en cuenta las probabilidades de cada escenario. En este caso, la probabilidad del 60%, ¿sí? Es de que, ¿cómo es? 60% es de que la demanda sea alta y el 40% de que la demanda sea baja. ¿Sí? Podar el árbol, ¿sí? Resolvemos las decisiones secundarias. Entonces, por ejemplo, aquí, en este ejemplo, el desplazarse, ¿sí? Es una, y no desplazarse es otra, pero pues mire que le pusimos una X porque no queremos desplazarnos, ¿sí? Es un ejemplo, ¿no? Quinto, resolver la decisión principal, ¿sí? Ya, buscar nuestro resultado. Y realizar simulaciones, pero pues no vamos a ir hasta allá por el momento, ¿sí? Son 5. Bueno, aquí vemos el árbol de decisiones completo, ¿sí? Ya entonces, a partir de este cuadradito verde, ¿cómo se llama este cuadradito verde? ¿Cómo se llama el cuadradito verde? Ahí le doy la pista. Decisión, ¿no? Decisión. Mírenlo. Decisión. Entonces, la decisión 1, entonces es irme por noria fija o por noria móvil. Si es noria fija, ¿sí? Bajo, tengo entonces este puntico rojo, ¿cómo se llama? No. Exacto, un nodo. No, se llama un nodo, Bueno, entonces, en ese puntico rojo que es el nodo, entonces también surgen dos ramitas, ¿sí? Entonces, dos escenarios. Uno, de que la demanda sea alta, ¿sí? Que es con una probabilidad del 60%, ¿sí? O sea, eso es bueno, que haya sol, ¿sí? O una demanda baja, con una probabilidad del 40%, o sea, de que llueva. Entonces, por tanto, por eso la demanda va a ser baja, ¿cierto? Si me voy por la demanda baja, entonces puedo llegar a esta decisión 3, ¿sí? Decisión 3. ¿sí? Y con esa decisión 3 yo puedo decidir si no anunciarse o anunciarse, ¿sí? Si hacer publicidad o no hacer publicidad, ¿sí? Si me voy por el camino de la rama de abajo, de anunciarse, hacer publicidad, entonces llego pues a este nodo, el puntico rojo, y luego tengo dos opciones, ¿sí? Porque puede ser que obtenga o que consiga una campaña exitosa, ¿sí? Con un 60% de probabilidad, o por el contrario, una campaña no exitosa con un 40% de probabilidad, ¿sí? Como dice allí el muchacho que está ahí debajo en anunciarse, dice con algo de publicidad que pueda atraer a público de afuera, ¿sí? Ahora, viendo eso es con la noria fija. Con la noria móvil, ¿sí? En este escenario, ¿sí? Llego a esta decisión y también me surgen dos diferentes escenarios, ¿sí?
uno que va hacia arriba, que me muestre una demanda baja con una probabilidad del 40%, como ven en esa nubecita, es de que la probabilidad de que llueva es del 40%, o por el contrario, una probabilidad del 60% de que la demanda sea alta. ¿Por qué? Porque pues va a haber buen clima, va a haber sol, ¿sí? Y de allí entonces llegamos a la decisión 2. En esa decisión 2 yo tengo dos diferentes caminos a seguir. O no desplazarme, ¿sí? O desplazarme. Si decido desplazarme, dice allí, si hace buen tiempo, puede desmontarse y la temporada se alarga. Perdón, se alarga. ¿Ok? Bueno. Ahora dice, flujos de caja de las diferentes alternativas para Noria móvil. Entonces, para Noria móvil, miren, dice bien clarito, si hace buen tiempo, puede desmontarse y la temporada se alarga. Eso cuesta 120.000 euros y el valor residual es de 35.000 euros. El I es del 10%. ¿Qué es esa I? A ver si se acuerdan. ¿Con qué lo relacionan en proyectos? En la tasa de descuento, ¿no? Exacto, muy bien. Tasa de descuento, costo oportunidad de capital, o TIO, tasa de interés de oportunidad. Bueno, eso tiene tantos nombres diferentes. Bueno, y miren, 5 años es el plazo de tiempo, ¿sí? El horizonte del proyecto. Entonces, partiendo de este nodo, ¿sí? Entonces hay dos escenarios, ¿sí? El 1 o el de arriba, ¿sí? Con una probabilidad del 40% de que llueva, me lleva a un resultado de 15.456, ¿sí? Vean aquí el cálculo, cómo fue que hicieron, cobros, la inversión o pago que habría que hacer de 120.000, y esos resultados están todos, todos están en su momento de recibirlos, que es de 30.000, pero cuando los descontamos y los llevamos aquí al momento cero y los sumamos con esa inversión de 120.000, nos da un beneficio o un resultado, ¿cierto? O un valor actual neto de 15.456, ¿cierto? Ahora, si nos vamos por la alternativa 2, que llega a esta decisión número 2, ¿cierto? Entonces hay dos alternativas, o desplazarse o no desplazarse. Y miren, y cada uno tiene calculado su van. Si no se desplaza, obtiene 53.364, ¿sí? Ahí están los cálculos, ¿sí? Y si por el contrario si se desplaza, obtiene más, 62.841 euros, ¿sí? Y ahí están los cálculos, ¿sí? Entonces, ¿cuál se ve mejor? ¿Cuál se ve como con más ganancia? ¿Cuál sería el escenario ideal? Cuando el clima está soleado. Exacto. ¿Y qué más? Y se desplaza, ¿no? Exacto, tiene la posibilidad de desplazarse. Muy bien. Y las rentabilidades que se pueden adquirir. Exacto. Y miren lo que dice allí cuando me desplazo. Ojo, dice, los cobros aumentan en 5.000, pero desmontarla vale 2.500, ¿sí? Con todo y eso, miren, que aquí está reflejado, donde dice pagos, ¿sí? Con todo y eso, el VAN, el valor presente neto o valor actual neto, nos da mayor, 62.841. ¿Ok? Bueno. Ahora veamos los flujos de caja de las diferentes alternativas para Noria fija, ¿sí? Bueno, aquí está entonces para esta otra alternativa, ¿no? Esta es la decisión número 3, ¿cierto? A partir de este nodo hay una demanda baja o con una probabilidad de lluvia del 40% y abajo vemos una probabilidad del 60% de que haya buen clima y que la demanda sea alta, ¿cierto? Luego entonces en esta decisión número 3, suponiendo que hay probabilidad de que llueva, perdón, entonces si no me anuncio, podría conseguir un valor actual neto de 19.247. Si me anuncio o hago publicidad o invierto en publicidad, entonces llego a este nodo y allí tengo otras dos opciones, ¿sí? Dos alternativas. Que la campaña sea o no exitosa. Si es exitosa, hay una probabilidad del 70%, puedo conseguir 41.991 euros, pero si no, obtendría solo 11.625, ¿sí? Y dice allí, anunciarse vale 4.000 euros y sacamos 10.000 euros o 2.000 euros. ¿Sí? Bueno. ¿Qué más? Bueno, ahí están calculados todos los flujos de caja, ¿no? Y lo que está en amarillo, pues son los van. O sea, valor actual neto.
los cálculos. Ok. Ahora veamos, bueno, este ya digamos el árbol después destacando en color amarillo los van para las diferentes opciones, ¿no? Cuando sube, ¿sí? En la noria móvil, sube acá, baja acá, y lo mismo la noria fija. Cuando sube, baja, y las otras dos opciones cuando no anuncia. ¿Sí? De hecho, ahí uno puede ver realmente todos los escenarios con los van ya calculados, ¿sí? Para cada rama, el van calculado en cada una de esas ramas o escenarios. ¿Okay? Miren, el más altico parece este, ¿no? Sí. 62.841. Bueno. Ahora, resolviendo la decisión sobre desplazarse. Porque acuérdense entonces eso, ¿no? La decisión de desplazarse o no desplazarse, ¿sí? Sí, esto es lo que llamamos lo de podar las ramas, ¿no? Bueno, se tomó la decisión de que, aunque hay la posibilidad de no desplazarse, vamos a quitarlo y por eso le pusieron ahí una X, ¿sí? Pero pues lo demás es lo mismo. Y aquí en la otra ramita había la posibilidad, ¿sí? La alternativa también de anunciarse o no anunciarse, ¿sí? Entonces, pues la de no anunciarse, pues la podemos quitar. La quitamos ahí como para podar la rama. Y ya tenemos la decisión de comprar la noria fija o móvil. Ya entonces está completo ese árbol, ¿cierto? Con sus diferentes valores de van, de valor actual neto, ¿sí? Para que lo podamos analizar y en cada una de esas decisiones, ¿no? Decisión 1, decisión 2, decisión 3. Y miren que ahí está cómo fue que se obtuvo ese cálculo, ¿no? Con el 40% más, por el 60%, ¿sí? Probabilidad por el van que nos dan cada uno, y con eso obtenemos que esto es un promedio ponderado, ¿cierto? Mírenlo bien. Estamos tomando el valor 15.446, que es este van, lo estamos multiplicando por el 40%, o sea, 0,4, ¿sí? Y el 62.841, que en este caso es este valor, ¿sí? Este van, lo multiplicamos por el 60% porque él tiene un 60% de probabilidad, ¿sí? O sea que estamos sacando un promedio ponderado. Y la sumatoria de este promedio ponderado, pues nos da 43.887, ¿sí? Que ese sería como el valor esperado, ¿sí? Podemos llamarlo así, el valor esperado, ¿sí? Para este camino es 43.887. El valor esperado para este segundo camino da 29.861, ¿sí? Igualito que como se hizo en el anterior. Sería este 41.991 por el 60% y este 11.625 por el 40%, que es el complemento, nos da 29.861. Y en el tercer camino, entonces, lo mismo. 29.861, que se viene de... ese sí no lo puse. Anunciarse. ¿Cómo? Del resultado de la decisión 2, 29.861. Sí, tiene toda razón, exacto. De esta decisión 2, miren, lo hemos multiplicado por el 40, porque era la flechita hacia abajo, tiene toda razón. ¿Sí? Lo hemos multiplicado por el 40%, ¿sí? Y el 57.155 que tenemos acá, lo hemos multiplicado por la probabilidad del 60%, que es que haya una demanda alta. ¿Sí? Entonces este promedio ponderado, ¿sí? Nos da 46.237. ¿Okay? Y miren cuál es el valor esperado más elevado. El tercero, ¿no? 46.237. ¿Sí? Bueno. Que miren, es este mismo acá yendo para acá abajo. Chuk, chuk. No. Chuk, chuk, chuk. Chuk, chuk, chuk. O sea que el de abajito fue el que resultó mejor de todos. Un valor esperado pues más elevado, ¿no? No significa que eso sea la realidad, ¿no? Sino que utilizando probabilidades, esto es lo que nos muestra que podría dar un resultado más elevado, ¿no? Pero no significa que en la realidad pues eso se cumpla tal cual como lo hemos fijado, pero obviamente sirve como guía, ¿sí? Para que sepan. Bueno, ahora sí entramos con la otra materia, que son los indicadores de evaluación de proyectos. Aquí tenemos en este círculo, ¿cierto? Las definiciones de cada uno de ellos. Entonces, por favor,
Me colabora Luis Fernando leyendo BPN, aquí el de la izquierda, el superior izquierdo. BPN es el valor monetario actual equivalente que excede la rentabilidad deseada por el inversionista después de recuperar toda la inversión. Perfecto, muchas gracias. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que habiendo un proyecto, ¿sí? Habiendo un proyecto, ese proyecto va a generar, o mejor dicho, interviene o requiere de una inversión inicial, ¿cierto? Que normalmente nosotros lo colocamos de nuestro flujo de caja en el momento cero, momento inicial o cero, ¿cierto? Y luego hay unos flujos netos de efectivo. Por ejemplo, si suponemos que es un proyecto que tiene un horizonte de 5 años, entonces estos diferentes flujos netos de efectivo de los 5 años, vamos a suponer que esto es un proyecto ordinario tradicional, van a ser positivos, ¿cierto? Y al yo entonces esos flujos de caja positivos de esos 5 periodos los llevo temporalmente al momento inicial o cero, ¿sí? Y le resto también la inversión inicial, o sea, lo que yo tenía que desembolsar inicialmente para poder ingresar o entrar en ese proyecto, ¿sí? Si ese resultado me da superior a cero, pues significa que el proyecto efectivamente me va a dar un rendimiento, un beneficio, una ganancia en términos monetarios, ¿sí? O un excedente, ¿sí? Superior a esa inversión que yo he tenido que hacer, ¿sí? Eso es lo que significa un BN positivo. Y obviamente un BN positivo superior a cero significa que es factible el, pues, invertir mis recursos en ese proyecto. Si a menor a cero, pues no. ¿Sí? Todos ahorita vemos las reglas de decisión. TIR. Girleni, ¿me ayuda por favor con la definición de TIR? Girleni. Bueno, o Diego Fernando. Es la tasa de rendimiento que iguala a cero el BPN de un proyecto, bajo el supuesto de que todos los ingresos son reinvertidos automáticamente a la misma tasa. Perfecto, muy bien. Entonces, ¿eso qué? Hola, Eso. ya. ¿Qué más, Girleni? Ahorita la llamo, tranquila. Miren, la TIR es tasa interna de Hola. retorno. ¿Qué más, Girleni? Y ahorita le paso la palabra. TIR, entonces, tasa interna de retorno, es la tasa de rendimiento que el proyecto, se hace el rendimiento, o sea, es el rendimiento que va a representar la ganancia que obtiene el proyecto por sí solo, ¿sí? Pero ojo con lo siguiente, ese rendimiento que va a obtener el proyecto por sí solo, ¿sí? Tiene unos supuestos. ¿Cuál es el primer supuesto que supone eso? Es que todos los rendimientos o los flujos netos de efectivo que obtiene ese proyecto van a ser reinvertidos a la misma tasa que obtiene el proyecto, ¿sí? Es el mismo en cada uno de los periodos, ¿sí? Lo cual en la vida real no siempre se cumple, ¿sí? Es más, muchas veces no se cumple que nosotros digamos que vamos a conseguir durante 5 años, ¿sí? O nuestro costo de oportunidad se va a mantener estable durante esos 5 años, supongamos en un 20%, porque puede, como está sucediendo en este momento, pueden haber algunos, digamos, hechos o acontecimientos que no están pronosticados, como por ejemplo el del COVID, que nos cambian todo eso, ¿no? Entonces pues, digamos que él hace unos supuestos que muy posiblemente no se cumplen en la vida real, pero hay la forma de arreglarlos por medio, por ejemplo, de la Modified Tier, ¿sí? Es una función, también se calcula con Excel, y lo que nos va a pedir de elemento adicional es que le coloquemos cuál es esa tasa a la cual se puede reinvertir los recursos, ¿cierto? Ya sea seleccionando cada uno de los años, ¿sí? O digamos si es un proyecto que está recibiendo flujos netos de efectivos por año, entonces en cada uno de esos flujos netos de efectivo, ¿a qué tasa se puede reinvertir, ¿cierto? Que sea una tasa diferente a la que el proyecto está generando por sí solo, ¿sí? Y pues se le obtiene o se le coloca como dato en la fórmula y él nos da el valor real de la Modified Tier, ¿sí? Bueno, pero se los comento porque pues así es, ¿no? El PRI, Girleni, por favor me ayuda con PRI. ¿Qué significa PRI?
Claro. Es un índice que representa el tiempo que se demora el inversionista en recuperar la inversión. Perfecto, muchas gracias. ¿Y se recuerda que el N qué significa PRI? ¿No? ¿O sí? No. Es periodo de recuperación de la inversión. ¿Ok? Periodo de recuperación de la inversión. Bueno, Ok. ¿ok? Bueno, perfecto. Y el BAUE, ese sí lo veo yo, significa beneficio actual uniforme equivalente. BAUE, ¿sí? Corresponde al valor presente neto de los FNE, o sea, de los flujos netos de efectivo, convertidos en una cantidad anual uniforme equivalente que será igual para cada periodo. ¿Ok? Esa es la teoría. Ahorita vamos con otras definiciones un poquito más precisas. Veamos ingresos y egresos al calcular el BPN. Cuando se trata de nuevos proyectos, los ingresos corresponden a las entradas efectivas de dinero registradas al comienzo, o sea, la inversión inicial, y durante la vida del mismo. Cuando se trata de proyectos en marcha, ¿sí? O sea, proyectos que ya estaban funcionando, al haberlo tomado nosotros, pues los ingresos se utilizan para renovar maquinaria o ampliar la capacidad de producción y con ello mejorar la productividad de la empresa. Los egresos, o sea, salidas de dinero, se pueden clasificar en dos tipos. Uno, gastos operativos y dos, gastos de capital. Los gastos operativos en inglés conocemos como OPEX, ¿cierto? ¿Qué significa OPEX? ¿Qué recuerdan qué significa OPEX? Es el acrónimo de dos palabras. Tienen que ver con operative expenditures, ¿ok? Expenditures son gastos, ¿no? OPEX son operative expenditures. Bueno, que no se les olvide. Corresponden a los desembolsos para cubrir la operación del proyecto. Y los gastos de capital, que en inglés son los famosos CAPEX, ¿sí? Que significa que CA significa capital, ¿cierto? Y PEX, o bueno, CAP significa capital y EX significa expenditures, o sea, gastos de capital, ¿ok? Corresponde a desembolsos para comprar activos o pagar servicios que permitan mejorar la productividad de la empresa. Y ahí tenemos la fórmula, ¿cierto? Del BPN, que dice BPN igual IO, que significa IO, está aquí abajo, inversión inicial. Entonces, la inversión inicial con signo negativo, ¿por qué? Porque es un desembolso que yo estoy haciendo, es una plata que yo tengo que poner para iniciar el proyecto. Y a eso le sumo la sumatoria que empieza, miren, en la parte final, en la parte de abajo de esta sumatoria siempre va una letra, en este caso es J igual a 1, o sea que empieza en el periodo 1, y va en la parte superior arriba dice J igual a N minúscula, o sea que va o termina en el periodo N minúscula, ¿cierto? Entonces, sumatoria, ¿sí? ¿De qué? De lo que está en los corchetes cuadrados. En el numerador serían ingresos en el momento de instante J menos egresos también en el instante J, dividido entre 1 más TD es la tasa de descuento, ¿cierto? Esa tasa de descuento o factor de descuento, ¿cierto? Entre paréntesis, elevado al periodo J que esté en ese momento, ¿ok? O que corresponda, ¿sí? Y lo vemos allí aquí en la leyenda, ¿cierto? Esta sumatoria desde J igual a 1 hasta N, pues lo conocemos como la sumatoria desde J igual a 1 hasta J igual a N. Ingresos menos egresos, bueno, ya saben. El flujo neto efectivo del periodo J correspondiente. J, ¿qué es J? Pues un periodo, ¿sí? Es un periodo en curso. Es una variable DOMI que se utiliza pues para darle un orden, ¿no? N minúscula, el último periodo. Y TD es el acrónimo de tasa de descuento. ¿Okay? ¿Hasta allí todo claro o alguna pregunta? Profe, una Sí. pregunta. Para evaluar el BPN de una empresa, la tasa de descuento que se utiliza es el WACC. Sí, por lo general sí, correcto. El WACC o el costo promedio ponderado de capital, que es como siempre le dice, un promedio ponderado de lo que se haya utilizado de deuda y de los recursos propios o de capital propio de los socios que se haya utilizado, ¿sí? Si es el caso, algunas empresas, sobre todo las grandes que tienen bastante capital, ellas por lo general no hacen cálculo de WACC, ellos simplemente utilizan su costo su costo de capital, ¿sí? Esos tienen su forma de calcular cuál es su costo capital, hacen un cálculo del KPM, hacen el cálculo del KPM para ver con respecto al mercado cuál es el rendimiento que podrían obtener en el mercado y utilizan esa tasa como su tasa de descuento, ¿sí? Pero las grandes, ¿no? Las empresas grandes.
Las pequeñas, las medianas, pues ellas utilizan el WACC, ¿sí? Que es una mezcla entre deuda y recursos propios. Listo, profe, tenía esa duda. Ok, con gusto. Bueno, aquí tenemos la representación, el diagrama de flujos netos de efectivo y fórmula de cálculo del BPN para un proyecto convencional. ¿Sí? Un proyecto convencional es ¿cuál? Es un proyecto ideal, ¿sí? Donde hay una inversión inicial que, como vemos allí, tiene una flechita hacia abajo porque significa un desembolso de dinero, y los flujos netos de efectivo de los demás periodos son positivos. ¿Sí? Vemos que allí hay un solo cambio de signo, de negativo a positivo, porque mire que el positivo sigue, ¿sí? Positivo hasta el final. Esto es un proyecto ordinario, ¿sí? O convencional, ¿sí? Eso es lo ideal, ¿sí? Ustedes van a ver que en la vida real, a veces en el segundo periodo, dio valor negativo, en el cuarto un negativo, o de diferente forma, ¿no? Tan positivos y negativos. La forma más sencilla, para no tener que andar buscando diferentes TIR y mirando a ver cuál es la más probable, porque es que cuando hay más de un cambio de signo en la evaluación de un proyecto, pues entonces significa que obligatoriamente va a haber más de una TIR, ¿cierto? Y cuando hay dos TIR que tienen valores muy similares, ¿y usted cómo hace para determinar cuál es la que realmente es la que usted va a considerar? Es muy difícil, ¿no? Entonces lo que se acostumbra a hacer es, utilizando, ¿sí?, la equivalencia financiera, pues hacemos que todos los flujos netos de efectivo nos den positivo, ¿sí? Si alguno de estos nos llegara a negativo, pues sencillo, lo llevamos, por ejemplo, si el del cuarto periodo diera negativo, lo llevamos al momento cero, que en el momento cero todos son desembolsos de dinero, ¿sí? Entonces así nos aseguramos, ¿cierto?, de que va a haber un solo cambio de signo y por tanto va a haber una sola TIR. ¿Eso quién lo descubrió? Descartes. Fue el que habló de que por cada cambio de signo hay una diferente TIR. Bueno, aquí tenemos debajo la misma fórmula de BPN, ¿cierto?, pero expresada de otra forma, ¿sí? En lugar de la sumatoria, pues aquí lo vemos como esta razón, esta división entre flujo neto de efectivo y la tasa de descuento, ¿cierto?, para cada uno de los periodos, pero es exactamente lo mismo. ¿Ok? Bueno. Simple aplicación de BPN. Asuma que una compañía desea comprar equipos para el manejo de residuos de basura. Se estima que el valor de mercado del equipo nuevo es de 130 millones. Se estima que la vida útil del nuevo equipo es de 5 años, de los cuales se espera obtener ganancias anuales durante ese mismo periodo, ¿sí? O sea, va a obtener 30, 40, 70, 70 y 80 millones respectivamente, ¿no? Porque son 5 años. Se asume que la compañía desea obtener un rendimiento mínimo del 18% anual, o sea que el costo de oportunidad del capital, ¿sí?, es del 18% anual. ¿Sí? Preguntamos, ¿cuál es el rendimiento monetario que obtendría la compañía si decide comprar el equipo hoy? Entonces vamos a calcular el BPN. Ahí lo tenemos. 130, para no colocarle millones, simplemente lo expresé como por 10 elevado a la 6, ¿no? 130 millones con signo negativo, y luego le sumo cada uno de estos flujos descontados, ¿no? A la 1 más la tasa. Aquí, pues, como es elevado a la 1, pues no se lo coloqué, pero pues este corresponde al del primer año, este es el del segundo año, el del tercer año, el del cuarto año, el quinto año. Y haciendo todos estos cálculos, ¿sí?, estos flujos, y sumándoselo a esta inversión inicial, o más bien restándole la inversión inicial, nos arroja un resultado de 37.829.225,65. Entonces, como el resultado es positivo, pues acepto el proyecto. Ahora bien, ¿qué pasaría si la tasa de descuento fuera del 35%? No el 18%, sino ahora que fuera del 35%. ¿Eso qué significa? ¿Qué decisión se tomaría? Entonces hacemos el mismo cálculo, simplemente que ahora, miren el denominador. En el denominador ya no tenemos 0,18, sino 0,35, ¿sí? Obviamente los exponentes sí quedan igual porque son los mismos 5 años. Pero miren qué dio como resultado, un valor negativo, menos 18.403.100,36, ¿sí? Un resultado negativo significa que no se aceptará el proyecto. ¿Y eso cómo lo podemos interpretar de otra forma? Resulta que el costo oportunidad, ¿cierto?, del inversionista, ¿sí?, que plantea o que quiera entrar en este proyecto es muy elevado, ¿sí? Él está consiguiendo fácilmente, ¿sí?, obtener un 35% de ganancias. Entonces, como quien dice, él está obteniendo muy buen margen en la actividad que está haciendo actualmente y solamente se animaría, ¿sí?, a invertir en este proyecto si lograse, ¿sí?, un BPN que fuera positivo, ¿sí?
o sea mayor a 0. Si no le da positivo, pues simplemente para él no es atractivo porque él podría obtener en el mercado o haciendo la actividad que él normalmente hace, pues un rendimiento del 35%, ¿ok? Para que lo vean como de esa forma de interpretar ese mismo costo oportunidad o tasa de interés de oportunidad, ¿sí? Y vemos abajito la gráfica, ¿sí? Vemos como con un 18%, ¿sí? En tasa de descuento, pues sí estoy consiguiendo un BPN positivo, ¿sí? Que son estos 37.821.225. Pero cuando, miren, ya cuando baja, perdón, aumenta esa tasa de descuento, digamos, ese apetito, ¿sí? Del inversionista se incrementa casi al doble, ¿sí? A 35%, ahí sí ya el BPN da negativo. Y como da negativo, pues para mí, pues no es atractivo el invertir en ese proyecto. Vean entonces cómo esa elección de invertir en ese proyecto depende o varía de mi tasa de descuento o de mi costo de oportunidad. Eso es lo que determina el que sea para mí o no atractivo invertir en ese proyecto. ¿Okay? ¿Hasta ahí todo claro o alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno. Todo claro, profe. Todo claro. Ok. Bueno, miren, ahora tenemos la influencia de la liquidez al calcular el BPN en los proyectos mutuamente excluyentes. ¿Ok? Miren lo que pasa allí. El R es la tasa de descuento o costo oportunidad, que es del 11,5% para ambos proyectos, ¿cierto? Ambos proyectos. Pero miren lo que pasa aquí en el proyecto Y, ¿sí? Aunque la inversión inicial es de 20 millones, ¿sí? Para ambos, para el Y, tanto para el Y como para el Z, miren que los flujos, en el caso del proyecto Y, van aumentando, van disminuyendo, ¿sí? O sea, en el año 1, se supone que él va a recibir 10 millones, en el año 2 recibe 2 millones menos, es decir, 8 millones, en el año 3 recibe 6 millones, o sea, 4 millones menos con respecto al primer año, y así sucesivamente hasta el quinto año, que solo va a recibir 2 millones, ¿sí? En cambio, en el proyecto Z es al contrario. Ahí empieza con el valor de 2 millones y va aumentando cada año 2 millones, ¿sí? 2 millones, hasta que en el quinto año recibe 10 millones, ¿sí? Simplemente con variar el orden en que se reciben estos recursos, ¿sí? Aquí va aumentando de 2 hasta 10 y aquí por el contrario va disminuyendo de 10 a 2. Miren cómo varía o cómo fluctúa este BPN con respecto al del Z, ¿sí? Mientras que el BPN o Net Present Value, ¿sí? Que es el mismo término en inglés, mientras que en el Net Present Value del proyecto Y nos da 3.480.385,27, ¿sí? En el proyecto Z nos da tan solo 318.148,89. ¿Debido a qué? Al orden en el que se reciben, ¿sí? Esos recursos. Viene que aquí recibió 10 en el primer año, que al convertirlo o llevarlo, mejor dicho, al descontarlo un periodo para ponerlo en momento cero, se nos convirtió en 8.968.609,87, ¿sí? Esa disminución de 10 a 8.968.000 se debe a qué? Eso lo llamamos o lo llaman los expertos la pérdida de oportunidad, ¿sí? La pérdida de oportunidad, ¿sí? Fue la que causó el que ese flujo se redujera un 11,5% un periodo, ¿sí? Ahora, ese 8 millones, como lo hemos descontado 2 periodos, mire que tuvo un mayor impacto, ¿sí? Pasó a 6.434, ¿sí? Y así sucesivamente. Este 2 millones en el quinto año se convierte en tan solo 1.160.528,10, ¿sí? Llevándolo al momento cero, ¿sí? Pero sin embargo, al compararlo con los flujos o descontados, ¿sí? En el momento inicial o cero, tuvo un impacto mayor. Miren, por ejemplo, este 10 millones que estaba en el año 5, debido a esa pérdida de oportunidad y a esa tasa de descuento, ¿cierto? Durante ese periodo de 5 años, se convierte, miren, casi a la mitad de 10 millones, pasó a 5.802.640,48, ¿sí? Y esto tiene coherencia con el principio, ¿sí? De valor del dinero en el tiempo, ¿sí? Es decir, que el dinero tiene un mayor valor,
¿sí? O pierde más bien menos valor entre más cercano o entre más cercano se encuentre a mi momento actual, ¿sí? O sea que si yo tengo recursos en efectivo en este momento, yo con esos recursos puedo tomar la decisión de invertirlos en un proyecto que me dé un rendimiento bastante atractivo, ¿sí? Obviamente superior a la inflación, en nuestro caso colombiano, o puedo aprovechar un descuento, ¿sí? O bueno, tantas cosas que puedo hacer yo con un dinero que tengo en efectivo, en cash, ¿sí? Puedo hacer diferentes cosas y eso obviamente tiene un mayor valor a que, por ejemplo, me prometan que me van a dar en 5 años, como se ve allí, 2 millones o 10 millones, ¿sí? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay unas variables que hacen que ese valor que supuestamente van a pagar por allá en 5 años no se dé. Una posibilidad es de que haya algún tipo de inconveniente y esa persona que se haya comprometido en pagarme esa plata en 5 años no me la pueda pagar, ¿sí? O sea, se quede líquido o se quiebre, etcétera. La inflación también es una pérdida de valor por el paso del tiempo, ¿sí? Bueno, y otras variables, que no vamos a entrar en tanto detalle, pero ese es el motivo por el cual ocurre esa pérdida de oportunidad, ¿ok? O sea que recursos elevados más cercanos al origen, ¿sí? Van a tener un menor impacto. En cambio, si están más alejados, al llevarlos yo al momento inicial o cero, sí tiene un gran efecto esa tasa de descuento, ¿sí? Eso es un efecto exponencial, ¿cierto? Un efecto exponencial que me está impactando negativamente esa conversión del dinero, ¿sí? De llevarlo al momento inicial o su equivalente. ¿Ok? Bueno. El cálculo del BPN o BNA. Entonces, miren, dado una TEMAR, una tasa mínima de aceptación de, ¿qué? Tasa mínima de, bueno, creo que era de no sé qué rendimiento, ahorita les digo, del 8%, ¿sí? Dados unos ingresos de efectivo que miren, empieza en el año 1 con 140 millones, año 2 190, ¿sí? Es decir, va aumentando cada año 50 millones, ¿sí? ¿Sí? 130 millones. Ah, bueno, aquí sí fue solamente 35 millones y aquí 35 y 10, 45 millones, ¿sí? Bueno, va aumentando, ¿cierto? Esos flujos de efectivo. También hay unos egresos de efectivo, ¿sí? Que también obviamente van aumentando con el paso del tiempo. Y hay una inversión inicial del proyecto de 300 millones. Y miren, cuando yo estos flujos, ¿sí? Flujos netos de efectivo, los descuento, ¿sí? Utilizando una tasa de descuento del 8%, ¿cierto? Y miren aquí la fórmula que se está utilizando para hacer ese descuento de esos flujos, me da un resultado de 51.664.721, ¿sí? Y ahora también lo podemos corroborar con la función BNA de Excel. La función BNA de Excel me pide como primer elemento la tasa de descuento, que en este caso sería el 8%. Luego me dice, bueno, ¿y cuáles son los valores? Ah, pues yo simplemente selecciono, ¿cierto? Desde la celda del 50 millones hasta el 130 millones, ¿sí? De este hasta este, ¿sí? Y luego, bueno, acuérdense que la función valor neto actual me va a traer los flujos a partir del momento 1 al momento 0. Pero si yo no puedo colocarle ahí dentro de esta función el valor o el flujo del momento 0, porque entonces me lo pasaría al momento -1, ¿cierto? Y yo no quiero eso. Yo quiero es que estén todos ubicados en el momento 0. Entonces, como todos estos flujos ya la función BNA me los colocó en el momento 0, pues yo simplemente le sumo la inversión inicial, ¿sí? Que en este caso son los menos 300 millones. Y eso me da, y lo pueden hacer ustedes ese cálculo, les da 51.664.721. ¿Ok? Bueno. La tasa interna de retorno, que es el otro elemento. Es la tasa interna de rendimiento del proyecto que iguala a cero el valor de todos los pagos, o sea, egresos y cobros, ingresos, que son llevados temporalmente al momento inicial. Dicho rendimiento aplica como única tasa de descuento para los ingresos y los egresos. ¿Cómo se consigue la TIR? Pues la TIR se obtiene por medio del proceso de interpolación lineal, que para este caso consiste en hallar una única tasa que iguale a cero la ecuación del BPN. O sea, esto, miren, BPN igual a cero, yo simplemente voy a buscar cuál es esa TIR que me logra igualar a cero el BPN, ¿sí? Eso lo hace Excel fácilmente con la función TIR, pero pues él internamente, eso es lo que estoy explicando cómo lo hace.
¿sí? Entonces, por medio de una interpolación lineal, que para este caso consiste en hallar una única tasa que iguale a 0, la ecuación del BPN, en donde se plantean o se establecen dos tasas en los extremos, ¿sí? Que fungen como punto de partida para el proceso de iteración, o sea, de repetición, como por ejemplo el método de Newton, ¿sí? El cual se detendrá, él empieza a iterar, ¿sí? A repetir, con eso va tanteando esas dos tasas, ¿sí? Esas dos dos tasas iniciales, ¿sí? Y se va a detener esa iteración hasta que la diferencia entre ambas tasas se aproxima a 0. Entonces se logra obtener la única tasa capaz de igualar a 0 el valor presente de todos los ingresos y egresos del proyecto. ¿Ok? Eso es lo que hace internamente la función TIR. Reglas de decisión de la TIR. ¿Quién me ayuda leyendo, por favor? Si el BPN es mayor que la tasa de descuento, se acepta financieramente el proyecto. Indica que los dineros invertidos en el proyecto rentan a una tasa superior a la tasa de interés de oportunidad. Por tanto, el proyecto es factible y debería aceptarse. Si la TIR es menor que la tasa de descuento, se rechaza financieramente el proyecto. Indica que el valor presente de los egresos es superior al valor presente de los ingresos, es decir, que los dineros invertidos en el proyecto rentan a una tasa inferior a la tasa de interés de oportunidad. Por tanto, no es factible el proyecto y debería rechazarse. Si la TIR es igual a la tasa de descuento, es indiferente aceptar o no financieramente el proyecto. Indica que los dineros invertidos en el proyecto están rentando exactamente a la misma tasa de interés de oportunidad del inversionista o de la empresa, por lo que no se obtienen beneficios adicionales en el proyecto y por tanto es indiferente si se acepta o se rechaza. Nota: se asume que los beneficios netos generados por el proyecto se reinvertirán a la tasa de interés de oportunidad, inclusive después de la vida útil del proyecto, pues si se guarda el dinero y no se reinvierte, no se obtendrá el resultado de la equivalencia financiera que envuelve los flujos de dinero. Perfecto, muchas gracias, Luis Fernando. Ay, ahí me acabo de dar cuenta que tenía un errorcito. Este es TIR, ¿no? No BPN. Qué pena. Ya. Listo. Bueno, muchas gracias, Luis Fernando. Entonces, beneficio, este es el otro indicador. Beneficio anual uniforme equivalente o BAUE, ¿sí? Corresponde al valor presente neto de los flujos netos de efectivo de un proyecto o alternativa de inversión que son convertidos en rentas, ¿sí? O payments, o cantidades anuales uniformes equivalentes de dinero durante el periodo de vida del proyecto, ¿sí? ¿Cómo es el procedimiento de cálculo del BAUE? Bueno, primero se determinan los flujos netos de efectivo, luego se descuentan aplicando la TIO, ¿sí? O el costo oportunidad, ¿sí? O el WACC, si lo utilizamos como tasa de descuento, ¿cierto? Para hallar el BPN del proyecto y finalmente se calcula la renta equivalente, ¿sí? O sea, se calcula el pago, ¿sí? O payment o renta. Entonces, fórmula, representación algebraica, pues la tenemos allí, que corresponde a qué? Al valor presente neto multiplicado por la fórmula de renta, ¿sí? La TIO, la tasa de interés, multiplicado por 1 más la TIO elevado a la n, dividido 1 más la TIO elevado a la n menos 1, ¿sí? Que también lo podemos expresar como BPN por TIO dividido entre 1 menos 1 más TIO elevado a la menos n, ¿ok? Eso es la misma expresión en términos algebraicos expresada de otra forma. ¿Qué significa BPN? Valor presente neto. N, el número de periodos. TIO, tasa de interés de oportunidad del inversionista. Ejemplo de cálculo del BAUE. Se tienen dos alternativas A y B que son mutuamente excluyentes para el cambio de una maquinaria. La alternativa A consiste en comprar una maquinaria usada, que se estima generar ingresos por 50.000 millones, ¿sí? Al año, con incrementos anuales del 5% y que tiene un costo de 15.000 millones. Los costos de mano de obra, sí, MO, ascienden a 3.100 millones al al final del primer año y aumentan 10% al año, ¿sí? Los costos de mantenimiento son de 1.600 millones al año. El equipo se puede vender en 300 millones al finalizar los 5 años restantes de vida.
Esa es la alternativa A. La alternativa B consiste en comprar una maquinaria nueva que se estima genere ingresos por 65.000 millones al año, con incrementos anuales del 7% y que tiene un valor de 63.000 millones. Los costos de mano de obra son de 900 millones al final del primer año, con incrementos anuales del 10%. Los costos de mantenimiento corresponden a 2.800 millones al año. El equipo se puede vender en 1.100 millones al finalizar los 5 años de vida útil. Si la tasa de interés de oportunidad, la TIO o costo de oportunidad, o WACC, del inversionista es del 8% anual, selecciona la mejor alternativa. Desarrollo, alternativa A. Primero se elabora el flujo de fondos de la alternativa A, seguidamente se calcula su VPN y finalmente se calcula la renta uniforme para ser comparada contra la alternativa B. Y ahí tenemos los cálculos. En color entonces café tenemos el del proyecto A, ¿cierto? Vemos allí en la inversión inicial los menos 15.000 millones, luego los ingresos anuales que empiezan en el año 1 en 50.000, van aumentando 10%, hasta el quinto año que llegó a 60.735,3. La mano de obra es de 3.100 y también va aumentando 10% cada año, hasta el año quinto que pasaría a ser 4.538,7. Y el costo de mantenimiento sí es igual cada año por 1.600, en signo negativo. ¿Sí? Y el valor de salvamento, el cual lo podemos vender, es de 300 en el quinto año, ¿no? Entonces, sumando todos esos flujos, desde el momento 0 hasta el momento 5, ¿cierto? Vemos allí en los totales, ¿sí? Todos esos valores totales, ¿sí? Que están en su momento, pues, en el que se generaron, si yo los descuento, ¿sí? Aplicando aquí el VPN, miren, todos esos flujos yo los descuento utilizando una tasa de oportunidad del TIO del 8%, me arroja o me da como resultado un valor presente neto de 182.896,2. Si yo luego aplico esa fórmula, aplicando, ¿sí? Esta fórmula del BAWE, me arroja que corresponde esos 182.896,2 millones, ¿sí? Si yo calculo, aquí corresponde su pago o su renta equivalente para esos 5 años, sería de 48.247,6 millones, ¿sí? O sea, lo vemos aquí en esta cuadrita, en esta representación, vemos que estos 182.896,2 millones, que es la ganancia que yo obtendría, el beneficio que yo obtendría invirtiendo en ese proyecto, y esto estaría ubicado en el momento 0, ¿sí? Lo que yo obtendría hoy es equivalente a 5 pagos, ¿sí? 6 pagos de 48.247,6, ¿sí? O payments, ¿sí? Si yo tomo la fórmula de calcular valor presente neto dado unas rentas de 48.247,6, van a ver que me da exactamente lo mismo, ¿okay? ¿Y qué indica esto? Pues el diagrama original, ¿sí? Este que tenemos acá, se transformó en un diagrama equivalente que se expresa como una renta constante, en este caso, una renta constante de 48.247,6, ¿ok? Y la alternativa B, lo vemos aquí de color azul, ¿sí? Son los mismos valores que hacía el planteamiento del ejercicio, ¿sí? No me voy a poner a explicar uno por uno, ¿cierto? Pero eso me da estos totales, ¿sí? 63.000 como inversión inicial, luego unos flujos positivos que empiezan en 61.300 y termina en 82.184,1. Calculo su VPN, en este caso me dio 217.650 millones, y calculo el BAWE, el beneficio anual uniforme equivalente, aplicando la fórmula. Eso es equivalente a 6 flujos, ¿cierto? Obviamente considerando el del momento inicial, por 54.511,8 millones, ¿sí? Y en este caso, miren, comparamos el BAWE del alternativa A contra el de la alternativa B, ¿sí? Y hemos seleccionado ¿cuál? La alternativa B. ¿Y por qué creen ustedes que seleccionamos la alternativa B? ¿Qué es más elevado? ¿48.247 o 54.511? ¿Quién me dice? La B, ¿no? Porque La B, se ¿cierto? supone que en promedio por año voy a recibir más en la alternativa B. Exacto, muy bien, correcto, esa es la razón. Y algunos me dirán, bueno, pero ¿eso qué uso tiene?
Es muy sencillo. Cuando son proyectos excluyentes, ¿sí? O sea, proyectos mutuamente excluyentes, por ejemplo, un proyecto, yo tengo unos recursos que solamente me alcanzan para invertir de las 3 alternativas posibles, solo tengo la opción de invertir plata en uno. No tengo tanta plata como para invertir en los 3 ni en 2, sino solamente en uno, ¿sí? Entonces, yo, ¿cómo podría elegir? Si les doy un ejemplo, si un proyecto dura 4 años y el otro proyecto dura 5 años, ¿qué hago yo para poder, digamos, evaluarlos o compararlos cuando obtenga sus resultados si uno tiene un periodo de vida de 4 años y el otro de 5? Hay dos diferentes opciones. Una es hallar el factor, el mínimo como un múltiplo, ¿sí? En el cual se puedan igualar esos dos proyectos, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, uno de 4 y uno de 5, ¿cómo pueden coincidir? Pues en 20, así no hay de otra. En 20 años yo puedo invertir, suponiendo, si la alternativa A tiene una vida útil de 5 años, entonces ese proyecto lo cuadriplico, ¿sí? Lo multiplico 4 veces. Eso me alcanzaría para un periodo de 20 años. Y el de 4 años lo multiplico, ¿sí? 5 veces, ¿sí? O lo aplico 5 veces para que también esté ubicado en el momento 20, en el año 20, ¿sí? Y luego hago los cálculos y llevo todos esos valores al presente y el que me dé mayor, pues es el que escojo. Es una opción, es bastante tediosa. Y la otra es utilizar esto, el BAUE, el beneficio anual uniforme equivalente. Entonces, como yo todos esos flujos los he convertido en una renta única equivalente, entonces el que me dé mayor, pues ese es el que escojo. ¿Ok? ¿Sí está claro? ¿Sí está claro? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Bueno, y ahora tenemos otro indicador, la relación beneficio-costo, o RBC. Es un número de índice que refleja la relación de proporcionalidad entre el valor descontado de todos los ingresos y egresos del proyecto y que generalmente se utiliza para evaluar proyectos de interés social y proyectos públicos, ¿sí? El cálculo del RBC es sencillo, es simplemente sumatoria de los ingresos, ¿sí?, descontados, ¿sí? O sea, la 1 más TIO más TIO, ¿cierto? Y dividido entre la sumatoria de los egresos también descontados o llevados al momento inicial o cero, ¿sí? Y ¿cómo es esa regla de decisión? Es sencillo. Si la relación beneficio-costo me da mayor a 1, o sea, ¿eso qué va a significar? Que la sumatoria de los ingresos es superior a la sumatoria de los egresos. Si eso es para que algebraicamente me dé mayor a 1, entonces los beneficios superan a los costos y se acepta por tanto proyecto. Si es al contrario, que los egresos, la sumatoria de los egresos es mayor a la sumatoria de los ingresos, pues obviamente va a haber un resultado inferior a 1. Significa que los costos van a superar a los beneficios y por tanto se rechaza el proyecto. ¿Y qué pasa si la sumatoria de ingresos y de egresos es igual? Ah, pues me da el RBC igual a 1. Entonces eso significa los beneficios y costos son iguales, por tanto es indiferente el invertir o no en ese proyecto. Ahora tenemos el otro, el periodo de recuperación de la inversión PRI o payback. ¿Quién me ayuda leyendo esto? Yo. Ujú. Determina el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial, resultado que se compara con el número de periodos aceptables por la empresa. Si el acumulado de FNE no coincide exactamente con la inversión inicial, se establece en número periodos completos cubiertos por los FNE. Luego el remanente se le resta el valor de la inversión inicial y se divide entre el valor del siguiente FNE. Ejemplo, suponga un proyecto que requiere una inversión inicial de 300 millones de pesos. Se espera recuperar en 5 años y genera 6 FNE, que se muestra en el siguiente cuadro. Calcule el PRI y si es viable su realización. Ok, entonces, ¿qué entiende usted? Muchas gracias, Lenny. ¿Qué entiende ahí que está sucediendo? ¿Por qué está resaltado en amarillo eso? Porque al cuarto año se tiene ya la inversión pues inicial de los 300 millones de pesos.
Exacto, perfecto, muy bien. Entonces, yo hago esas tres columnas, ¿sí? Coloca en la primera columna los años, en otro los flujos netos de efectivo, ¿sí? Y en el tercero es la acumulación de esos flujos. Cuando yo llegue al año en que, bueno, en este caso coincidió perfectamente los 300 millones, ¿no? Pero hay otras veces en que, por ejemplo, el flujo del cuarto año supera los 310 millones, suponiendo que nos hubiera dado en lugar de 100, nos hubiera dado 120, ¿sí? Me hubiera dado en el flujo neto efectivo, me hubiera dado 320 millones, ¿sí? Entonces significaría que en una parte del cuarto año, ¿sí? Pues yo voy a recuperar la inversión, ¿sí? En este caso, y simplemente por cuestión de facilidad, pues le hice el ejemplo para que coincidiera exactamente, ¿no? O sea que en el cuarto año, vemos ahí gráficamente, o bueno, en términos numéricos, que se recupera la inversión en el cuarto año. Girleni, ¿qué más dice allí? Claro. La inversión se recuperará al finalizar el cuarto año. Por lo tanto, es viable realizarlo. La ventaja de la simplicidad del cálculo no logra contrarrestar los peligros de sus desventajas. Por ejemplo, ignora las ganancias posteriores al periodo de recuperación, subordinación, la aceptación a un factor de liquidez más que de rentabilidad. Tampoco considera el valor del dinero en el tiempo, al asignar igual importancia a los fondos generados el primer año que a los del año N. Para solucionar este inconveniente, se aplica periodo recuperación de la inversión ajustado PRIA, simplemente descontando los flujos netos de efectivo mediante una tasa de descuento apropiada como la TIO o TMAR. Perfecto, muchas gracias. Bueno, entonces, miren, aquí ya viene el PRIA, ¿sí? Periodo de recuperación de la inversión ajustado PRIA o Adjusted Payback. ¿Quién me ayuda leyéndolo? ¿Alguien diferente a Girleni? Determina el número de periodos necesarios para recuperar la inversión inicial. Se calcula acumulando en cada periodo los flujos netos de efectivo descontados, FNED, a una tasa de interés de oportunidad TIO hasta alcanzar la inversión inicial, y dicho resultado se compara con el número de periodos aceptables por la empresa. Si el acumulado de flujos netos de efectivos descontados no coincide exactamente con la inversión inicial, se establecen los periodos completos cubiertos por los flujos netos de efectivo, y luego el remanente se resta al valor de la inversión inicial y se divide entre el valor de los flujos netos de efectivo descontados del siguiente periodo. Ejemplo: suponga que un proyecto requiere una inversión inicial de 300 millones y se espera recuperar la inversión en 6 años. El proyecto genera flujos netos de efectivo que se muestran en el siguiente cuadro. Calcule el periodo de recuperación de la inversión ajustado y determine si es viable. Allí nos muestra que es en el quinto. En quinto año, perfecto. ¿Y qué más dice ahí a mano derecha? El acumulado de los flujos netos de efectivo descontado cubre 4 años y una porción del quinto año. Para hallar esta porción excedente, se resta la inversión inicial del último flujo neto de efectivo descontado completo, 300 millones menos 232.712.313, y se divide entre el siguiente flujo neto de efectivo descontado, 74.510.558, dando como resultado 91.64%. 68.287.687 entre 74.510.558, puesto que los periodos son anuales y un año equivale a 12 meses, se multiplica 12 por 91.64%, lo que corresponde a 11 meses si es viable el proyecto. En consecuencia, la inversión se recupera a los 4 años y 11 meses. La ventaja de la simplicidad del cálculo no logra contrarrestar los peligros de sus desventajas. Por ejemplo, ignora las ganancias posteriores al periodo de recuperación,
subordinando la aceptación de un factor de liquidez más que de rentabilidad. Perfecto, muchas gracias, Luis Fernando. Bueno, y por último, conclusiones. Primero, cuando la diferencia entre TIR y tasa de descuento es positiva, significa que el rendimiento del proyecto es superior al mínimo pretendido por el inversionista, siempre y cuando se reinviertan los flujos netos de efectivo a esa misma tasa TIR. Y segundo, cuando se vayan a tomar decisiones sobre invertir en uno u otro proyecto de inversión, siempre se deberán evaluar al menos dos indicadores, como por ejemplo el BPN y la TIR. Bueno, eso sería todo. Entonces, ya vimos los indicadores, ya vimos los árboles de decisión, ¿sí? Bueno, vamos aquí en la plantilla. Ya vimos entonces esto, ¿sí? Ahí les mostré cómo corregir el error. Veamos una partecita de esto. Una partecita nomás. ¿Qué van a hacer aquí en esto de inversión en fases? ¿Sí? Bueno, veamos más bien la guía. Veamos más bien la guía. Esta segunda, ya con la plantilla lo pueden responder, ¿no? ¿Sí? Dice, suponga que con fundamento en una previa planificación de las inversiones estratégicas que ha realizado la empresa, se evidencia que, junto a la posibilidad de remodelar la maquinaria utilizada para la elaboración de corbatas, es posible hacer lo propio con el sistema de fabricación de bufandas y calcetines. No obstante, realizar estas inversiones implica que deban llevarse a cabo unos desembolsos, los cuales habrán de ser evaluados teniendo en cuenta las restricciones presupuestarias que afronta actualmente la empresa. Entonces, ¿qué es lo más aconsejable? Lo más aconsejable, ¿sí? Bueno, y aquí está lo de la tablita, ¿no? ¿Sí? Aquí, por ejemplo, dice en esta tabla que es de plan de inversión, dice inversión para producción de corbatas, periodo de vida 5 años, inversión 75% del activo fijo. Para producción de calcetines, su vida útil es de 3 años, ¿sí? 30% del activo fijo. Van o valor actual neto, 30% menos a corbatas, y para producción de bufandas, periodo de vida 4 años, inversión 20% del activo fijo, ¿sí? Y 20% menos el van o valor actual neto es 10% menos a corbatas. Entonces yo lo que recomiendo es que ustedes vayan a este plantilla, ¿sí? Que es la de proyecto base, y me coloquen entonces aquí a mano derecha, ¿sí? Suponiendo, este es cuando la producción de corbatas, ¿no? Miren, aquí yo le puse. No le puse. Bueno, aquí lo voy a poner. Costo de adquisición máquina que va a fabricar corbatas. Fabrica corbatas. ¿Sí? Estos datos que tenemos aquí es para la máquina que fabrica corbatas. Él me dice que yo cambie, ¿sí? Esta tasa de descuento, miren, tasa de descuento la cambie. No, perdón, la tasa de descuento no, perdón, el van, o sea, valor actual neto, ¿cierto? Con la producción de corbatas me da 2.711.075, ¿sí? Para la producción de calcetines, ¿sí? Dice que es un 20% menos, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? Voy a ponerle aquí el fondo rosado, ¿sí? Y le pongo ahí, mire, lo referencio. Coja este valor, ¿sí? Y me le resta, ¿sí? O mejor, perdón, lo multiplica, qué pena, por 1 menos, ¿cuánto? El 30%, ¿no? Que es lo que él dice. Entonces me quedaría el man en 1.897.752, ¿no? Sí, 30%. Y para bufandas, bueno, voy a mover temporalmente esto acá. Y para bufandas me dice que le reste respecto al de corbatas, no el 30%, no, sino solo el 10%. Entonces coloco igual, llamo a este que es el valor inicial, y lo multiplico por 1 menos 10%. ¿Sí? Y me da eso. 2.439.967,28, ¿sí? Entonces ya tengo los van calculados, ¿cierto? Para las 3 diferentes inversiones en maquinaria. Este es el de para producción de corbata, este es para el de producción de calcetines
y el otro es para el de producción de bufandas, ¿cierto? Y me dice que la inversión ya no es del 35% del activo fijo, sino del 30 y del 20 para cada uno, ¿cierto? Ese porcentaje, esperen, ¿dónde es que está? Ah, miren, aquí está, sí. Entonces, tendrían que cambiar este valor acá, ¿sí? Este valor, miren, 1.453.000 es este mismo que está acá, ¿sí? Entonces, yo lo que les aconsejo es, pues, utilicen obviamente de aquí para abajo, ¿sí? De aquí para abajo es que vamos a hacer los cálculos para comparar el que ya tiene él, que es el de corbatas, con el de calcetines y con el de bufandas, ¿sí? Entonces, miren aquí, por ejemplo, si cambio ese 35, ¿sí? Por 30, miren, por 30, ¿sí? Entonces me cambia el valor a 1.245.000. Y veo acá y ya me quedo en 2.245.450, ¿no? 1.245.450 es este mismo acá, ¿sí? Y automáticamente, ¿qué? Pues también me va a cambiar entonces el resultado, ¿no? Me va a cambiar el resultado. Entonces yo lo que opinaría que deberían hacer ustedes es multiplicar este proyecto base 3 veces y mirar entonces, como esto ya está todo, digamos, relacionado, ¿sí? Entonces mirar a ver los resultados que me va a arrojar, ¿cierto? Estos indicadores, ¿sí? Y me van a determinar, como dice allí, miren, pero tiene una restricción. Aquí hay una restricción que dice, considere que como máximo la empresa puede permitirse invertir un 65% adicional al activo fijo que tiene disponible actualmente, ¿sí? En caso de que no haya un agotamiento pleno del capital, los excedentes se esperan invertir al costo oportunidad, ¿sí? Y como ya vimos, el costo oportunidad, ¿sí? El COC es del 20%, ¿sí? Entonces, ustedes por favor me hacen esos cálculos y me van a determinar cuál de esos tres es el más conveniente, ¿sí? Y yo qué les aconsejo para que lo puedan comparar, porque ojo con lo siguiente. ¿Se acuerdan que yo ahorita cuando estábamos viendo ¿qué? Esta teoría, exactamente bueno, pueden ser dos. Puede ser que calculen el BAUE o la relación beneficio-costo, ¿sí? Porque estos indicadores, digamos, no se van a ver afectados por el periodo de el horizonte de tiempo de los proyectos, ¿sí? Porque es que miren, aquí en la plantilla dice que el de producción de corbatas es de 5 años, el de calcetines es 3 y el de bufandas es 4, ¿sí? Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y cómo los hago para comparar? No, pues utilicemos un indicador, ¿sí? Que no se vea afectado, como por ejemplo puede ser el BAUE, ¿sí? El BAUE o la relación beneficio-costo, ¿sí? O también si quieren el índice de rendimiento, ¿sí? Que es simplemente al valor presente neto o VAN, lo divido entre el absoluto de la inversión, o sea, del flujo de caja incremental descontado, ¿sí? Y le sumo 1, ¿sí? Tal cual como lo vemos aquí en la fórmula, ¿sí? También pueden utilizar cualquiera de esos y el que dé un resultado mayor, pues ustedes es el que me dicen que ese es el que sería el más apropiado, ¿ok? Bueno. Y en el punto 3 dice, si los proyectos fuesen, si los proyectos fuesen mutuamente excluyentes y con vías útiles diferentes, que lo son, ¿cuál alternativa debería considerarse para inversión? Realice el análisis a partir del mínimo con múltiplo de la vida útil de las alternativas de inversión y desde el punto de vista, perdón, eso que yo les expliqué ahorita es para este punto 3, qué pena, me confundí, es para este punto 3, ¿ok? Que van a calcular. Aquí dice que hagan los dos, ¿sí? Pueden utilizar la fórmula que yo les dije anteriormente de utilizar un mínimo como un múltiplo para poder, para que puedan encajar estos tres proyectos que tienen diferente periodo de vida, ¿sí? O si quieren, por mí no hay problema, que simplemente me hagan el cálculo del CAUE o del BAUE, es lo mismo, ¿no? CAUE o BAUE es lo mismo, ¿sí? Y me digan entonces, pues, ¿no? Cuando tengan ese valor uniforme equivalente,
pues cuál es el que es más elevado y por tanto ese es el que sería más conveniente. ¿Okay? Ahora, en cuanto a este punto número 2, esperen un momento, dice... No, aquí simplemente van a hacer los cálculos. Aquí no están realmente pidiendo un resultado específico. No. Aquí no están pidiendo un valor específico. Pero sí que me hagan los cálculos, ¿sí? Solamente que me hagan los cálculos, como yo les dije, ¿sí? En la hojita esa de proyecto base, ¿sí? Y para yo ver entonces estos, considerando esos cambios en el BAN y en la vida útil, porque también obviamente va a cambiar, ¿no? Porque aquí, por ejemplo, la vida útil era de 5, ¿de qué? Perdón, es desde aquí para abajo. Es de 5 años, pero si ustedes entonces cambian este 5, que es en el de producción de corbatas, por el de 3, ¿sí? Que es en el de calcetines, o el de 4, ¿sí? Pues obviamente esos resultados van a variar, ¿no? Entonces yo lo que les aconsejo es que multipliquen este proyecto base 3 veces. Con eso tienen una oportunidad de poder ver los cambios en cada uno de los escenarios. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el punto no me está pidiendo en sí, ¿cierto? Un elemento o un resultado, ¿no? Solamente que me lo dejen expresado allí. Sí, bueno. Y ya el punto 4 y el 5 los vemos la próxima semana. ¿Ok? Que sería continuar con esta, ¿qué? Con esta hoja que se llama inversión en fases, ¿sí? Es bastante sencillo. De pronto la explicación va a ser, toca con mucho cuidado. Yo se los voy a explicar con detalle la próxima semana. Pero con que vayan adelantando esto, pues es suficiente, ¿no? Ya tienen material para iniciar los 3 primeros puntos con facilidad. ¿Ok? ¿Hay alguna otra pregunta o duda? ¿Los escucho? No, ninguna, profe. ¿No? ¿Todo bien claro? Sí, señor. Ok, eso es lo que me gusta. Bueno, entonces ya tenemos 3 trabajos listos, ¿cierto? Es que es sencillo, ¿cierto? ¿Cierto que es sencillo? Es sencillo, muchachos. Simplemente pasar ahí los números y listo. Es muy buena esa plantilla que hizo el profe Joan. ¿Qué más? Voy a ver quién falta por registrarse. Falta Girleni por registrar su asistencia. Sí, profe, es que no me aparece, no me da la opción para acceder al chat. Porque está conectada desde el celular. No, señor, estoy desde mi portátil. Pero raro, le voy a volver a compartir el enlace. Ahí le debería abrir sin problema. Ahí le vuelvo a pasar el enlace. Es que cuando uno se conecta por otro correo diferente al institucional no le aparece el chat. Así me pasó la vez pasada. Entonces, Girleni, ábrase otro navegador, abre su correo de la UNAM y verá que ahí sí le entra de una. Bueno, toma ahí le paso el enlace. Gracias, Luis Fernando. ¿Sí? Copie el enlace, ¿sí? Copie el enlace y lo abre en otro navegador y ahí seguramente él le va a pedir que previamente ingrese o se loguee a su correo electrónico de la UNAM. De pronto esté logueado en ese navegador con el correo de la UNAM y le da clic, el chuc seguramente le va a abrir. Le va a abrir el documento de Excel para que registre sus datos. ¿Okay? Bueno, pues no siendo más, muchísimas gracias a todos por su asistencia. Cualquier duda o inquietud, pues me muestren por favor sus avances ahí dentro del foro y nos vemos el próximo jueves. ¿Ok? Listo, profe, muchísimas gracias. Hasta luego, bueno, compañero. Ok, con mucho gusto. Ok, hasta luego. Hasta luego, Irlene, hasta luego, Diego. Hasta luego, que pasen profe, una feliz gracias. noche. Ok, con mucho gusto.